Estamos calentando el planeta. La temperatura media anual mundial entre 1850 y 2018, como podéis ver, no para de aumentar. Y realmente las consecuencias de este calentamiento cada vez van a ser más evidentes. Quizá no podamos detener el calentamiento global, pero sí podemos mitigarlo. Entonces voy a intentar centrarme en esas posibles soluciones y en intentar no dejar atrás ninguna de las posibles herramientas que tengamos para mitigar el calentamiento global. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? El ser humano ha sufrido, y el planeta, pero sobre el ser humano también, diferentes cambios climáticos. A mí me gusta más hablar de calentamiento global, porque cambios climáticos ha habido muchos. Las palabras que utilizan más los negacionistas del calentamiento global dicen, no, es que cambios climáticos ha habido mucho. Bueno, pero vamos a ver lo que ha pasado con este calentamiento global. Este está relacionado directamente con el ser humano. ¿Y por qué? ¿Por qué se sabe por qué el consenso científico dice que está relacionado directamente con el ser humano? Porque los otros calentamientos globales o cambios climáticos han tenido una causa bien identificada. Tuvimos un cambio climático que a todos os sonará porque extinguió a los dinosaurios. Fue el impacto de un meteorito. Hay otros cambios climáticos que se han producido por ciclos solares de alta actividad solar o alta actividad sísmica, pero en este caso sabemos perfectamente que ninguna de esas cosas se han producido. No tenemos nada externo que nos pueda justificar este calentamiento global. Y sin embargo, hay cosas que sí que están ocurriendo desde hace unas décadas, un par de siglos, pero especialmente unas cuantas décadas. ¿Y qué es? Está aumentando la concentración de gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono. Ese cambio se ha producido desde la revolución agrícola. El ser humano ya empezó a emitir gases de efecto invernadero, sobre todo aumentó mucho con la revolución industrial, pero muy especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, las emisiones se dispararon. Fijaos que esa gráfica que os he mostrado antes era la evolución en 800 millones de años, pero en los últimos años la tendencia, que ahora ya son mediciones directas desde Mauna Loa, en Hawái, realmente coincide con la tendencia que se estaba observando en el aumento del la concentración de dióxido de carbono. Fijaos que hay más gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno. De hecho, os voy a hablar después de un par de... se me ha olvidado decirlo al principio, pero creo que puede ser curioso. Voy a romper dos mitos hoy que yo los considero mitos pro. ¿De acuerdo? ¿Por qué son mitos pro? Porque no te los va a contar una persona que se cruce contigo por la calle, te lo va a contar tu cuñado que es ingeniero, y encima ingeniero eléctrico. Entonces eso, claro, impone, ¿no? El ingeniero eléctrico me dice que esto de la energía nuclear, pues bueno, pues vamos a intentar derribar ese par de mitos. Uno de ellos, os avanzo, tiene que ver con el vapor de agua. El vapor de agua es un gas de efecto invernadero, ¿lo sabéis todos? Bueno, el efecto invernadero lo conocéis todos, un breve repaso. La atmósfera funciona como un gran invernadero, los rayos solares entran, la radiación solar entra a través de la atmósfera, pero tenemos una serie de gases que hacen que esos rayos que vienen se reflejan en la superficie, incluso la radiación propia del planeta, parte de ellos se devuelve otra vez a la atmósfera, aumentando la temperatura del planeta. Con lo cual estamos viendo que el aumento de emisiones y el aumento de concentración de dióxido de carbono y el aumento de temperatura tiene una relación directa con la actividad humana. Fijaos esta gráfica que yo creo que es realmente impresionante. El color negro son los combustibles fósiles que consumimos. De la proporción de toda la energía primaria que consume el ser humano, aproximadamente el 80% proviene de los combustibles fósiles. Cuando digo energía primaria, no hablo solo de electricidad, hablo de calor para cocinar, industria, agricultura, que luego veremos de dónde viene la energía, ¿no? El 80% viene de los combustibles fósiles, con lo cual este es nuestro enemigo. Es el que nos ha llevado al nivel de desarrollo que tenemos ahora mismo. No estaríamos aquí sin los combustibles fósiles, no tendríamos muchas de las cosas que tenemos y del bienestar que tenemos, pero tampoco tendríamos un calentamiento global sin ellos. Con lo cual tenemos que aprender a perder esa dependencia que tenemos de los combustibles fósiles. Lo que veis en azul es la energía hidroeléctrica,
aproximadamente un 5%, otro 5% de energía nuclear, energía primaria estamos hablando siempre, no de electricidad, y el resto, pues bueno, aquello que se ve tan pequeñito, pues son el resto de las energías renovables. Mi mensaje, y que quiero que quede muy claro, no estoy en contra de las energías renovables. Las energías renovables nos van a ayudar a combatir el calentamiento global, pero necesitan otra serie de herramientas que ya os imagináis por dónde irá la historia. Bueno, sí, la nuclear, pues no, hay más cosas. Pero las renovables necesitan el apoyo de la energía nuclear, luego os explicaré por qué. Bueno, pues ya tenemos un mapa de la situación en la que estamos. Pero vamos a concretarlo un poco más. Fijaos, esta gráfica me parece muy interesante. Estamos hablando de que desde 1950 el consumo de energía primaria mundial se ha multiplicado por 5. El PIB, el Producto Interior Bruto, que indica el nivel de calidad de vida medio global, evidentemente, medio, se ha multiplicado por 7. La población mundial se ha multiplicado por 2. Y las emisiones de dióxido de carbono se han multiplicado por 4. Yo creo que hay algo que está pasando aquí, ¿verdad? Está claro que además es exponencial, ¿eh? Es una subida de golpe. Bueno, fruto de eso, ¿qué estamos viendo? Pues que relacionado con ese aumento de concentración de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero, está subiendo la temperatura media del planeta. Es muy importante ese concepto porque muchos negacionistas también intentan rebatirlo, ¿no? Pues si está subiendo, pues en mi pueblo cada vez hace más frío, ¿no? A ver, es la temperatura media global lo que está subiendo. Eso no significa que suba la temperatura a 1 grado en todas partes del mundo al mismo tiempo, sino que hay un aumento de la temperatura media global. Y eso lleva una serie de cosas relacionadas. Al aumentar la temperatura media global, en unos sitios aumenta la temperatura más y en otros disminuye. Y lo que tenemos ahora son más desequilibrios. Los sistemas tienden a ir al equilibrio, pero cuando alteramos alguno de los parámetros, tienden a otro equilibrio. Entonces ahora mismo lo que vamos a tener, y es que lo que se está observando, es que la atmósfera tiene cada vez más fenómenos extremos. Eso no significa tampoco que el incendio de Australia sea por el cambio climático o que la lluvia torrencial que ha durado una semana sea por eso. Se mira la tendencia. Estamos hablando de climatología y no de meteorología, ¿de acuerdo? La meteorología es el tiempo que va a hacer mañana o la semana que viene. La climatología estudia evolución con los años, ¿vale? Con décadas y miles de años. Seguimos. Hemos dicho un aumento de 1 grado centígrado. El panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático fija un límite de calentamiento de 1,5 grados. ¿Por qué? Porque si sobrepasamos ese valor, las consecuencias pueden ser cada vez más catastróficas. ¿Por qué? Porque ya se observa que se están produciendo cambios en el clima de la Tierra y además eso nos está afectando. ¿Cómo nos está afectando? Esta infografía es muy interesante. Estamos aumentando la temperatura y esto está afectando a una serie de efectos. Vamos a ver los efectos finales. Más enfermedades que habían sido erradicadas pueden ir apareciendo, alergias respiratorias, desnutrición, migraciones forzosas debido a las sequías, enfermedades relacionadas con el calor, lesiones, muertes, impactos en la salud mental debido a las condiciones del tiempo más severas cada vez. Y por supuesto asma y enfermedades cardiovasculares por la contaminación del aire, que luego hablaré de ella. Esto no significa que nos vamos a morir todos mañana. Realmente no quiero lanzar un mensaje catastrofista, sino que todo esto va a ir aumentando y entonces, como no nos interesa, pues vamos a intentar mitigarlo. ¿De acuerdo? Vamos a intentar ver las causas del calentamiento global, muy brevemente. Este es el aumento de la población mundial que se ha producido en las últimas décadas. Estamos ahora pasados quizá los 7.500 millones de personas y se estima que en 2040 seamos 9.000 millones de personas. Y realmente estamos hablando de 9.000 millones de personas, eso espero, que comen, que gastan energía. Esa es una de las causas del calentamiento global, cada vez más población, es evidente, ¿no? Una segunda causa, tenemos un crecimiento del PIB, del Producto Interior Bruto Mundial. Aquí dice que persiste el lento crecimiento, bueno, pero sigue el crecimiento, sobre todo los países que están en desarrollo, que es lo deseable, que nos intenten alcanzar, tienen todo su derecho de hacerlo, y yo me alegro, y entonces realmente, ¿pero qué ocurre? Que cada vez el Producto Interior Bruto es mayor, y eso también tiene repercusiones sobre las emisiones y sobre el calentamiento global.
Y ahora vamos a los dos que tienen más que ver con la energía, porque estos que os he dicho antes no tienen directamente que ver con la energía, pero estos sí que tienen que ver. La intensidad de energía es un parámetro, es un poco complejo, pero tiene que ver con la eficiencia energética. Quiere decir la cantidad de energía que necesitamos para aumentar en una unidad el Producto Interior Bruto. Os pongo un ejemplo para que sea más claro. ¿Tenemos más eficiencia energética? Sí, utilizamos bombillas de bajo consumo. Es decir, necesitamos menos energía para tener más luz, con lo cual estamos aumentando la eficiencia. Es el único parámetro esperanzador porque está bajando, pero tiene que seguir bajando mucho más todavía. Y ahora vamos a la madre del cordero, que son las emisiones de las fuentes de energía. Fijaos, esta imagen es muy importante, luego incidiré sobre ella porque creo que es quizá la clave de todo. Estas son las energías, estamos hablando de producción de electricidad, pero si habláramos de vehículos, combustibles fósiles para petróleo, gasolina, gasoil, irían más o menos en la franja de la biomasa, el co-firing, que son los 740. Esto indica las emisiones en gramos de dióxido de carbono por unidad de energía eléctrica generada, ¿vale? Fijaos que hay dos grupos, se ven muy claramente, ¿no? Unos grupos de altas emisiones y un grupo de bajas emisiones. Esta tabla está desarrollada por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas. Indica las emisiones de cada energía teniendo en cuenta todo el ciclo, que es una cosa que a veces cuesta entender. Porque alguien dice, bueno, pero vamos a ver, ¿por qué la energía solar tiene 27 si la energía solar no emite dióxido de carbono? ¿No? Parece que no emite, ¿no? Bueno, pero habrá que ir a una mina a extraer los minerales, habrá que transportarlos, habrá que fabricar esos paneles solares fotovoltaicos, habrá que instalarlos, habrá que hacer un mantenimiento, habrá que desmantelarlos. Todo ese proceso emite dióxido de carbono, pues se utilizan vehículos de combustión y máquinas, ¿de acuerdo? Entonces, todas las energías emiten, no existe ninguna energía cero emisiones, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que unas emiten mucho y otras emiten muy poco. ¿Qué es lo que más emite? El carbón, la biomasa. Biomasa es quemar materia orgánica no fósil, sino materia orgánica que ha estado viva hasta hace poco, madera, cualquier tipo de combustible. Gas natural, este es otro tipo de biomasa, hay dos tipos de biomasa, pero bueno, las dos tienen muchas emisiones. Y luego ya nos vamos a solar, geotérmica, dos tipos de solar, hidroeléctrica, dos tipos de eólica, la marina y la terrestre, y la nuclear, que está por ahí en 12 en muy bajas emisiones. Luego entraremos más en detalle en esta imagen. Fijaos, no quiero ser pesimista, pero la primera estimación de sensibilidad climática venía desde 1890, pero en los años 70 ya empezó a haber evidencias científicas del calentamiento global. En los años 70, no sé si habéis visto una conferencia que dio en Naciones Unidas Margaret Thatcher, ya hablaba del cambio climático en los años 80. Margaret Thatcher, precisamente. ¿Vale? Evidentemente no se lo inventó, o sea, pero alguien le asesoró, ¿no? Y además lo que hizo fue recibir información de científicos que le decían que había un calentamiento global. Tendría sus intereses por lo que lo diría, pero lo dijo. O sea, una persona pública, una primer ministro británica, ya hablaba de calentamiento global o de cambio climático en los años 80. Bueno, pues 1997, Kioto, tenemos los acuerdos de París, seguimos haciendo cosas, seguimos haciendo conferencias y las emisiones de dióxido de carbono siguen subiendo. Entonces, ¿han servido para algo estas conferencias? No, ¿verdad? No sé, no quiero ser pesimista, pero hasta la COP de Madrid, estamos ahí, seguimos igual, no han bajado las emisiones. ¿De acuerdo? Entonces, estas conferencias han servido para bien poco. Bueno, ¿quién emite dióxido de carbono? China es el mayor emisor del mundo, 27% de las emisiones, Estados Unidos el 15%, la Unión Europea en torno al 10%, España algo menos del 1%. ¿Vale? O sea que no somos excesivamente importantes en ese sentido, pero todo suma, es decir, todos los países sumamos. Si reducimos emisiones todos los países, conseguiremos bajar las emisiones globales, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver realmente dónde consumimos la energía. La energía eléctrica y el calor, sobre todo la energía eléctrica, es el 25% de la energía que consumimos.
Realmente, o sea, si todo fuera 100% renovables o todo 100% nuclear, reduciríamos ese 25% a prácticamente cero de las emisiones. Pero fijaos que nos queda el 75% restante. El resto, el transporte el 14%, la industria el 21%, eso de otras energías, other energy, es parte de energía también, de industria, porque tiene que ver con la extracción de petróleo y refinerías, tratamientos químicos. Se puede añadir también a la industria, o sea que nos iríamos al 30%. Los edificios, el consumo, la eficiencia energética que tenemos en los edificios también es muy importante. Y una parte con la agricultura, pues temas de granjas, temas de deforestación. Quitar árboles no nos interesa tener más árboles. Todo eso tiene que ver con la energía que consumimos. Esto nos puede dar una idea de cómo intentar atajar el problema. ¿Y si conseguimos electrificar toda nuestra economía? Eso podría ser, la solución podría ir por ahí, intentar electrificar toda la economía, porque creo que podemos saber cómo emitir menos dióxido de carbono generando electricidad. Entonces, esta imagen, que es así, bueno, muy esquemática, para mí creo que es la imagen más importante de la conferencia, o al menos de la primera parte de la conferencia. Necesitamos más eficiencia energética. Ya hemos avanzado, hemos dicho que esas curvas iban bajando. Tenemos que mejorar todavía mucho más la eficiencia energética. Como os decía, todo esto son herramientas para mitigar el calentamiento global. Ninguna de ellas sirve, no vale todo con la eficiencia. Hay muchas más cosas, porque si hacemos eficiencia, pero si solo quemamos carbón, realmente no reduciremos las emisiones. Eso es muy importante. Segundo, la electrificación del transporte. He puesto un coche, pero puede ser también barcos, puede ser trenes, no puede ser que tengamos trenes de gasoil a estas alturas de la película, ¿de acuerdo? El transporte aéreo, se está haciendo grandes avances en la electrificación del transporte aéreo, y el transporte marítimo. Y en el transporte marítimo la energía nuclear también tiene un papel a cumplir. Pero no solo la energía nuclear, es decir, no todos los barcos tienen que ser nucleares, ¿no? Pero puede haber barcos que vayan con hidrógeno o con baterías, y eso es muy interesante porque nos reduciría muchísimo las emisiones, porque lo pasaríamos todo a la parte de electricidad. Y entonces nos vamos a la parte de electricidad. ¿Cómo producimos electricidad? Mi propuesta es con energías renovables y con energía nuclear. ¿En qué proporción? La mayor parte posible de renovables. La mayor parte posible de renovables. Eso hay muchas estimaciones, mi estimación va en torno al 60-70% de la electricidad con renovables. ¿De acuerdo? No iréis a ningún 100% renovables o que esté contra la energía nuclear, que os haga la proporción al revés, ¿no? Que os diga el 70% nuclear y el 30% renovables. No, quieren 0% nuclear. Esta imagen me gusta mucho porque esto es un Tesla. ¿Qué pasa si la electricidad para cargar la batería del Tesla lo producimos con carbón? Pues que sirve de poco tener un Tesla, ¿no? En cuanto a emisiones, me refiero. Será muy chulo, pero en cuanto a emisiones, pues nos va a servir de muy poco. Por lo tanto, es muy importante que la electricidad la generemos con fuentes bajas en emisiones, ¿de acuerdo? El vapor de agua es el mayor gas de efecto invernadero de la Tierra, y con diferencia. ¿Qué pasa con las torres de refrigeración? Hay mucha gente que piensa que emiten gases tóxicos. A ver, las torres de refrigeración emiten vapor de agua. Y además, científicamente demostrado, porque lo sabemos, porque yo trabajo en una central nuclear y porque yo he estado dentro de esa torre de refrigeración muchas veces. Y lo que hay es mucha niebla. Es un sistema de refrigeración que se utiliza, el mismo agua que se utiliza para refrigerar la central, es la que se utiliza para, se hace caer en forma de lluvia, y por la torre se produce una corriente ascendente de aire que lo que hace es enfriar ese agua y produce microgotas en suspensión, que son las nubes que aparecen a la salida de la torre refrigeradora. Yo siempre digo que les suelo decir que son fábricas de nubes. Bueno, pero claro, si son fábricas de nubes, estamos aumentando la concentración de vapor de agua, que es un gas de efecto invernadero. Y este señor nos ha venido a decir que la energía nuclear no contribuye a empeorar las cosas, sino a solucionarlas. Bueno, pues la explicación al fenómeno, el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático desecha el vapor de agua. ¿Por qué? Porque el vapor de agua no se controla con las emisiones, sino con la temperatura ambiente. Porque el vapor de agua es un gas condensable, o sea, lo sabemos porque llueve. A diferencia del dióxido de carbono, que se emite a la atmósfera, y si no lo absorbemos puede estar millones de años en la atmósfera.
¿De acuerdo? Entonces, la concentración no tiene nada que ver con las emisiones, da igual lo que emitamos de vapor de agua, que se va a autorregular por la temperatura. ¿De acuerdo? Este es un mito pro, por si alguna vez os lo dicen. Entonces, esta imagen es porque quiero mostraros que debemos desarrollar una concienciación planetaria. Esto no es una cosa de España, ya sabemos que somos el 1% de las emisiones, sino que es una concienciación planetaria y que es un problema que tenemos que afrontar todo el mundo, cada uno en la medida de sus posibilidades. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces ya hemos acabado la primera parte. Soluciones, hemos hablado del cambio climático y vamos a andar un poco más en las soluciones. Estamos calentando el planeta, estos son anomalías de temperatura, cada vez más caliente, pero esto es un dato que para mí es estremecedor y se habla muy poco de esto. Esto no me lo he inventado yo, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. 7 millones de muertes cada año debido a la contaminación atmosférica. Y esto no es el dióxido de carbono, esto es polución atmosférica, monóxido de carbono, partículas, óxido de nitrógeno. ¿Y de dónde viene esa polución? Viene de quemar cosas. Aproximadamente de esos 7 millones, 4 millones es por la quema de combustibles fósiles, es decir, petróleo, gas, carbón, los coches, las chimeneas, y unos 3 millones se calcula que es por los fuegos domésticos, ¿de acuerdo? Por las combustiones que se producen dentro de los hogares. Si tienes una buena chimenea con un buen tiro, pues probablemente no tengas humo dentro de casa, pero mucha gente tiene humo dentro de casa, estamos hablando de países en desarrollo, por supuesto. Aquí cada vez se utilizan menos las chimeneas, y si hay chimeneas generalmente tienen buen tiro, pero en muchos países respiran aires muy contaminados y eso tiene efectos sobre la salud. 3 millones de muertes al año, estamos hablando de millones de muertes al año. Yo creo que es bastante impactante. Volvemos a lo de las emisiones. Bueno, ya he hablado antes más de las emisiones, no quiero tampoco entrar en demasiado detalle, pero ya veis cuáles son las fuentes de altas emisiones y de bajas emisiones. Fijaos, vamos a comparar qué pasó con Francia. Francia se puso a construir centrales nucleares a partir de la crisis del petróleo. Era un país que prácticamente no tiene carbón, no tiene gas, no tiene petróleo, y se encontraron con una situación muy complicada. Veían que Francia aspira a ser una potencia mundial, siempre lo ha aspirado, y se encontraban que se acercaban ya a los 50 millones de habitantes y necesitaban energía. Y entonces empezaron a desarrollar la energía nuclear. Hicieron algo que no ha hecho ningún país en el mundo, que es construir 58 reactores nucleares en 20 años. Es una barbaridad. Y lo hicieron bien, esos reactores están funcionando bien. Y además hicieron una cosa que ellos no querían hacer, que es bajar sus emisiones de dióxido de carbono. Estas emisiones es el 100% en 1960 y son las emisiones respecto al 100% de 1960. Es decir, que ahora tienen las emisiones que tenían cuando estaban en 1960, con muchísima menos población. ¿De acuerdo? O sea, fueron capaces de reducir ese crecimiento, es el crecimiento del desarrollo de la población, el crecimiento de la población y el desarrollo técnico que tuvieron en Francia, el crecimiento del PIB, y cómo fueron capaces de reducir las emisiones. Y lo hicieron sin querer, no lo hicieron por eso, pero es un ejemplo práctico de qué es lo que ha ocurrido. ¿Qué ha pasado en Alemania? Alemania decidió cerrar sus centrales nucleares a partir de 2011, coincidiendo con el accidente de Fukushima, y sus emisiones, ya había empezado antes a intentar reducir las emisiones, pero no ha conseguido reducir las emisiones en todo ese tiempo. De hecho, hay una aplicación que me gustaría que si el que tenga curiosidad que lo mire, que se llama Electricity Map. Es una aplicación que está en móvil o lo podéis ver en página web, está en Android o en Apple, y se puede ver las emisiones en tiempo real de cada país, y además se puede ver de dónde viene la energía de cada país. Fijaos las emisiones de Francia, esto se puede ver en cualquier momento, es decir, es en tiempo real. Ahora mismo lo pondríamos y tendríamos valores con ligeras variaciones, porque claro, depende de la hora del día y depende de cómo estén las circunstancias, ¿no? Pero fijaos que las emisiones de Francia son 72 gramos equivalentes, ¿vale? 72 gramos de CO2. Mirad cómo consigue la energía Francia, con muchísima energía nuclear. Veis que una franja de color gris y con una parte verde. La parte gris es toda la potencia que podrían dar y la verde es la que están dando en ese momento. Eso depende, lógicamente, del consumo. No tiene por qué tener todas las centrales nucleares en marcha, ¿no?
Las otras energías, pues tiene algo de viento, algo de solar, algo de hidroeléctrica y un poco de gas. Vamos al extremo contrario, vamos a Alemania. Alemania, estamos hablando de 72 gramos, 410 gramos. Alemania está cerrando sus centrales nucleares. Tenía más de en torno a 24 o 25 gigavatios y está bajando, ahora mismo tiene en torno a 6-7 gigavatios. ¿Cómo produce la mayor parte de su electricidad Alemania? Con el carbón. ¿Vale? Alemania tiene un plan muy valiente de reducción, de construcción de energías renovables. Muy valiente y muy ambicioso y muy interesante para el cambio climático. Pero sin cerrar sus centrales de carbón, sino cerrando sus centrales nucleares. Entonces, estamos sorbiendo y soplando al mismo tiempo, ¿no? ¿Vale? Realmente, si nos interesa reducir las emisiones, construyamos más renovables, pero no cerremos las centrales nucleares, vamos cerrando las centrales de carbón, y si llega un momento que las centrales nucleares no son necesarias, pues que se cierren también. Pero el carbón hay que irlo cerrando, y sin embargo Alemania no lo ha hecho. El 50% de su electricidad, que esto es un momento puntual, pero si sumáis todas las demás, aproximadamente cuadra. El 50% de su electricidad es por carbón. ¿De acuerdo? Estamos hablando del siglo XXI, ¿vale? Estamos cargando los iPhones con carbón. O sea, esto es steampunk, que los jóvenes igual lo entenderéis. Esto es un poco steampunk, ¿no? O sea, nos faltan aquí los remaches. Bueno, pues, pero en medio, fijaos que tenemos algo. Tenemos Suecia. Mirad Suecia lo que ocurre. Tiene mucha potencia nuclear, no tanta como Alemania ni tanta como Francia, y tiene hidroeléctrica. Está funcionando con un mix de renovables y nuclear. 56 gramos, menos incluso que Francia, porque además no utiliza gas. ¿De acuerdo? Ya nos puede dar una pista esto de hacia dónde os quiero intentar explicar que vamos. El mix de cada país, el mix energético, el mix eléctrico de cada país depende de sus características. No podemos decir, en España, bueno, pues vamos a construir presas, ¿no? Pues bueno, ya se hizo y tenemos muchas presas y son útiles. Tenemos una potencia de hidroeléctrica considerable, 5 gigavatios, que está bastante bien, pero está limitada. Sabéis que cada vez tenemos más sequía, cada vez hay menos agua y no podemos empezar a hacer presas otra vez porque no tenemos agua. Entonces, hay países que sí, que tienen muchísima agua. Tenemos Noruega, por ejemplo, que tiene muchísima hidroeléctrica, es un país más pequeño que nosotros, pero en cuanto a energía eléctrica tiene menos consumo, pero tienen mucha agua y muchos saltos de agua, y eso es una ventaja para ellos. Entonces, Noruega no necesita centrales nucleares, no vale la pena instalarlas. Pero Francia es el extremo contrario. Francia tampoco tiene presas, no tiene capacidad para hacer presas, es un país bastante llano, al menos la mayor parte de la extensión, y entonces ha optado por esto. Pero otros países, por ejemplo Suecia, ya os he contado, pero curiosamente Suiza, fijaos que también tiene centrales nucleares, tiene 5 centrales nucleares, ¿vale? Un país que también es conocido por su ecologismo. O sea que cada país hace el mix en función de lo que tiene. ¿Y qué tiene España? España tiene viento y sol, ¿vale? Pero no solo viento y sol, tiene más cosas. Esto es esto que le llaman el pato, no sé nunca por qué le han llamado pato, porque tiene forma muy rara. Esto es la curva de generación eléctrica que tenemos en España. Esto se puede ver a través de la página de Red Eléctrica en tiempo real. Y además podemos ver qué energía es la que está produciendo, qué mix energético tenemos en cada momento. Red Eléctrica lo que hace es una estimación en función de una serie de parámetros para ver qué centrales tiene que tener preparadas para ir arrancando, y entonces va intentando compensar la demanda con la producción. ¿Por qué? Porque apenas tenemos almacenamiento. Todos solemos pensar, bueno, la energía eléctrica se puede almacenar, claro, yo tengo una batería con el móvil, ¿vale? Pero ¿hay baterías para toda la red eléctrica española? No, no existen unas baterías de ese tamaño y no se les espera, al menos en unas cuantas décadas. Es decir, sí hay algunos pequeños sistemas de almacenamiento, luego veremos que los hay, sí hay presas reversibles, en España tenemos a una potencia de reversibles, que son presas que acumulan el agua en la presa de arriba, y entonces ¿cómo lo hacen? Pues subiendo agua, gastando electricidad, subiendo agua a la presa de arriba, y de esa manera almacenamos energía. Cuando nos interesa, la cedemos a la presa de abajo. Es decir, es como una batería, pero hecha con dos presas. Tenemos nuestras limitaciones porque nuevamente tenemos problemas de agua. Pero entonces, eso es lo que quería deciros, que tenemos que adaptarnos a la demanda. El consumo más bajo es a las 4 de la mañana, luego va subiendo hasta mitad de la mañana, baja un poco por la tarde, la hora de la siesta, y luego ya va subiendo un poquito para arriba, hasta las 10 de la noche más o menos, que es cuando el consumo es más alto, porque hay más iluminación, ponemos la lavadora,
etcétera, etcétera, y luego bajando ya durante la noche otra vez. Fijaos, una pequeña pista, no lo hice a propósito, en la captura estaba marcada la energía eólica y fijaos la variabilidad de la energía eólica, de 12.000, 13.000 hasta baja a 6.000 y pico y luego vuelve a subir. Aquí ha variado algo, ha variado el viento. Si solo tuviéramos energía eólica, no lo habríamos casado muy bien, ¿no? Porque cuando ha bajado, resulta que sube el consumo. Ahí es una pista de lo que vamos a hablar a continuación. No sé si se entiende, es mi letra, pero bueno, a ver si se entiende algo. Aquí hablaba yo de las ventajas y inconvenientes de todas las tecnologías de producción eléctrica. Los fósiles los dejamos a un lado, que ya sabemos que nos interesan, tienen ventajas, como que son altamente disponibles, se pueden transportar fácilmente, bueno, no nos interesa y ya sabemos lo malo que tienen. Vamos a ver las renovables y la nuclear. Las renovables son virtualmente inagotables. Renovable significa que se renueva, ¿de acuerdo? Entonces el viento se va renovando. Las emisiones de dióxido de carbono ya hemos visto que son muy bajas, por tanto es una ventaja. Y además promueve el autoconsumo. Podemos poner paneles solares fotovoltaicos en casa, eso nos ayuda, nos puede ayudar y puede ayudar al mix energético, por supuesto. ¿No es la panacea? No. Hay gente que vive en un bloque de pisos, que hay 800 viviendas en un solo bloque, no podemos poner paneles solares para todo el mundo, entonces no podemos poner aerogeneradores por la noche, no podemos poner aerogeneradores encima de las azoteas, hay limitaciones, pero es interesante y hay que seguir potenciándolo. Pero vamos a ver los inconvenientes. Son intermitentes, o mejor dicho, variables, ¿vale? Luego os explicaré por qué. Hay escasez de almacenamiento, no tenemos capacidad para almacenar grandes cantidades, y el impacto visual, bueno, es destacable, es decir, muchos paneles solares o muchos aerogeneradores pues también alteran el aspecto visual. La energía nuclear tiene potencia constante, podemos producir potencia continuamente, independientemente de las inclemencias del tiempo, bajas emisiones de dióxido de carbono, que ya lo hemos visto, y ayudan, es un parámetro esto un poco técnico, a la estabilidad de la red eléctrica. La red eléctrica funciona a 50 Hz, es la frecuencia de la red eléctrica, y mantener esa frecuencia es esencial para el funcionamiento de muchos motores y muchos equipos, y eso, la energía nuclear ayuda a mantener esa estabilidad. Con las renovables es muchísimo más complicado. Bueno, evidentemente también tiene inconvenientes. Una inversión inicial muy alta, cuesta mucho dinero construir una central nuclear, por eso se amortizan a 40 y ahora se están haciendo a 60 años, eso es un inconveniente, hay que reconocerlo. Tenemos residuos radiactivos, que son residuos, efectivamente, sabemos que los tenemos, y se están gestionando con seguridad en todos los países. Ha habido episodios como, bueno, siempre me citan el lanzamiento de residuos en el Océano Atlántico, eso terminó en el año 82, no eran residuos de alta actividad, es decir, no era combustible, eran residuos de baja y media actividad, también de la industria, también de hospitales, y lo que es muy importante, eso está prohibido totalmente, y en España nunca ha lanzado ningún tipo de residuos, ni centrales nucleares, ni hospitales, ni industria. Esos residuos nunca los ha lanzado España, y además está documentado qué países lo han hecho, ¿no? Por lo cual la seguridad, los residuos se tratan con seguridad. Luego si tenéis alguna pregunta sobre residuos no tengo ningún problema en responder. Y luego sí, hay un riesgo de accidente, también un riesgo de accidente cuando conducimos, ¿vale? Pero estadísticamente se ha demostrado que es la energía que ha causado menos muertes por unidad de energía generada de todas las que hemos visto antes. Y alguien dirá, bueno, ¿y cómo se muere la gente con la energía solar? Pues montando paneles solares en los tejados. Hay más accidentes laborales en la industria renovable que en la industria nuclear, y eso es demostrable estadísticamente. Eso no significa que sean peores las renovables, quien realmente mata a las personas son los combustibles fósiles, que es lo que hemos estado viendo antes, ¿vale? Bueno, seguimos. Un parámetro muy importante, porque se habla muchas veces se confunde energía con potencia. Cuando alguien dice, no, es que han construido un parque fotovoltaico de 1000 megavatios de potencia, que es la potencia de una central nuclear. Bueno, vamos a distinguir entre potencia y energía generada. La potencia se mide en vatios. Cuando alguien se dice, bueno, esta persona es un ingeniero en potencia, ¿vale? ¿Es un ingeniero? No es un ingeniero, ¿no? Tiene la capacidad de ser un ingeniero porque se le ve que es inteligente y es espabilado y tiene ideas y tal, pero no es un ingeniero. O sea, tiene potencia para ser ingeniero, pero no es ingeniero. ¿Cuándo es ingeniero? Cuando se saca la carrera y lo demuestra, ¿no? Bueno, pues eso es la energía.
La energía es el ya ser ingeniero. ¿Y cómo se consigue, cómo se mide la energía? Multiplicando la potencia, que se mide en vatios, o sus múltiplos, kilovatios, megavatios, por las horas que ha estado funcionando, las horas que ha estado dando energía ese ingeniero, que ha estado produciendo. ¿Vale? Entonces, eso lo podéis ver en vuestra factura eléctrica. Esta es de Endesa, pero hay de otras compañías. Fijaos que dice, mi consumo en esta factura, 311 kilovatios hora. No es una velocidad, ¿vale? No son kilovatios por hora. También muchos medios de comunicación lo confunden. Los kilovatios no se van corriendo, no es velocidad, es kilovatios multiplicados por hora. Muy sencillo, tengo una bombilla de 60 vatios, está funcionando durante una hora, he gastado 60 kilovatios, o sea, 60 vatios, perdón, la bombilla es 60 vatios. 60 vatios hora, ese es el consumo. Entonces, estos son 311.000 vatios hora, 311 kilovatios hora. ¿De acuerdo? No es lo mismo potencia que energía. Seguimos. El factor de carga, capacity factor, lo llaman los ingleses, nosotros lo llamamos factor de carga. Esto es un parámetro importantísimo, voy a intentar explicarlo bien. Esto indica la disponibilidad, la capacidad de dar toda su energía durante todo el tiempo disponible. Lo voy a explicar con un ejemplo. Una central nuclear arranca, se pone al 100% y está 1 año y medio funcionando sin parar. Y siempre al 100%. Vale, su factor de carga será del 100%. Y diréis, este hombre es un mentiroso, me ha dicho 100% y pone 91%. Claro, porque tiene que parar para cambiar el combustible. Hay centrales que paran una vez al año, un mes al año, otras paran cada año y medio. Entonces, de media, sale aproximadamente que una central nuclear produce el 91% de la energía que podría funcionar si estuviera siempre funcionando al 100% sin parar. Con lo cual, la disponibilidad que tenemos de energía nuclear es muy alta. Las otras, las biomasa, carbón, estas las vamos a obviar porque este factor aquí en este caso es estadístico. El carbón podría estar quemando siempre carbón y no se quema siempre porque como emite mucho, pues se va regulando. Con lo cual aquí es voluntario, digamos, la cantidad la proporción que hay. El gas natural podría estar quemando también siempre. Pero vamos a las renovables, que son las que no podemos decidir cuando las tenemos. En la energía solar, el factor de carga es del 24%. Este dato es muy bueno, es un dato de Estados Unidos, en España estamos un poco más abajo, en torno al 20% aproximadamente. Esto indica, pero vamos a quedarnos con este dato, el 24% de la energía que puede dar una central solar fotovoltaica, o sea, produce el 24% de energía que podría dar si siempre hubiera sol y siempre estuviera en buenas condiciones el sol. ¿De acuerdo? Sabemos que hay ciclos día y noche, que eso hay gente que se olvida a veces, ¿no? Solar, bueno, y por la noche, ¿qué hacemos con la energía solar? La eólica, pues un poco más alto, 32%, en España estamos en torno al 35%, o sea que ya es un poco mejor que en Estados Unidos, pero fijaos que estamos muy lejos de la energía nuclear. ¿Eso significa que debemos desechar las renovables? No, no, las necesitamos, ¿vale? Pero ¿solo renovables? Pues sin almacenamiento es muy complicado, por no decir imposible. Bueno, esto es un factor de carga de una central nuclear, Trillo, en Guadalajara, España, año 2016, los datos son iguales todos los años, funcionando al 100% durante todo el año, luego veremos esos picos, y una parada de recarga que es parar para cambiar el combustible. Paramos, estamos un mes parados, volvemos a arrancar y otra vez al 100%. Hay pequeñas variaciones porque el despacho de cargas, que es el que controla la red eléctrica, que es la gráfica que os enseñaba antes, en algún momento puntual ha pedido que bajen algo de potencia, pues hay exceso de potencia, vuelven a recuperarse, y estos son pruebas de válvulas que se hacen periódicamente, que se hacen cada 3 meses, para comprobar que las válvulas funcionan correctamente y se baja un poquito de potencia. Pero fijaos que el resto del tiempo siempre al 100%. Esto es una indicación de los países que tienen las emisiones más bajas del mundo. Primero Noruega, luego Francia, luego Suiza, luego Suecia. Fijaos que en todos el mix que tienen, o tienen hidroeléctrica, o tienen nuclear, o tienen las dos cosas. ¿Vale? Mi propuesta es, porque claro, todo esto hay que tener en cuenta que la hidroeléctrica lleva más de 100 años funcionando. Cuando tengamos, ahora que vamos a tener cada vez más renovables variables, que no son, las variables son la solar y la fotovoltaica, y la eólica, pues entonces podremos añadirlo también a este mix. Pero realmente ya en algunos sitios ya aparece, ¿no? En Rumanía, en Austria, en Eslovaquia, en Canadá, Suecia, pero realmente fijaos que el mix que da más bajas emisiones es nucleares y renovables, centrémonos en eso. Realmente se está construyendo centrales nucleares, más de las que os pueda parecer. China está haciendo un programa, tiene un programa nuclear muy potente, está construyendo aproximadamente 20 reactores al mismo tiempo,
cosa que no ha hecho ningún otro país del mundo, porque China tiene cada vez más consumo y cada vez necesita más electricidad. Otros países, esto es una cosa que quizá poca gente sepa, Emiratos Árabes está construyendo cuatro reactores, está terminando ya de construirlos, es decir, uno está a punto de arrancar, tecnología coreana de última generación, y además tengo compañeros que están trabajando allí, que nos han dejado porque les pagan más, ¿no? Bueno, a ver, cada uno vive donde quiere, pero bueno, es bonito empezar un proyecto de este tipo, y quiero decir que conozco de primera mano la tecnología que utilizan, no es nada tercermundista, estamos hablando de tecnología punta, ¿vale? Con los mismos estándares de seguridad de nosotros, con las mismas revisiones de la Agencia Internacional de Energía Atómica, y todo igual. Pero, fijaos, Arabia Saudí, 16 reactores, tiene un plan de construir 16 reactores, Sudán, 4 reactores, Egipto 4 reactores, Jordania 2 reactores. Realmente no os llama la atención cuando mucha gente dice, es que en España si tenemos sol, ¿para qué queremos otra cosa? Y es que estos países no tienen sol. Todo el que quieran, ¿no? Y más que nosotros seguramente, seguro. Y petróleo también tienen. ¿Y por qué no queman petróleo? ¿Porque son muy ecologistas? Pues no, porque saben que cada vez va a haber menos coches eléctricos y el petróleo no solo sirve para quemarlo, sirve para otros usos, con lo cual hay que seguir extrayendo petróleo y seguir vendiendo petróleo. Pero ellos su electricidad la van a generar con energía nuclear y con renovables. Todo este programa tiene que ver también con un desarrollo, sobre todo de solar fotovoltaica. ¿De acuerdo? Se están construyendo ahora mismo 53 unidades en el mundo, ya os digo, en torno a 20 en China, 450 reactores operables, 110 reactores planificados, es decir, con planos, con licencias y tal, en todo el mundo, 110, y aproximadamente 330 propuestos. Se está estudiando en diferentes lugares del mundo. En Europa, pocos, desgraciadamente pocos. Bueno, vamos a la tercera parte de la conferencia. Tuve la oportunidad y la suerte de asistir a una conferencia en la Agencia Internacional de Energía Atómica, que aparte de tener un póster de lo más chulo que hay, porque yo creo que es una chulada el póster, se llamaba un poco como mi conferencia, ¿no? El cambio climático y el papel de la energía nuclear. En esa conferencia se dijeron muchas cosas muy interesantes, yo aprendí mucho, pero además me enseñaron una cosa, o sea, me confirmaron una cosa que yo ya había deducido, pero aquí me lo confirmaron. El enemigo de la energía nuclear no son las renovables, es el gas natural, ¿vale? Y ahora os explicaré por qué. Un concepto, energía de carga base, las centrales nucleares, y ahora vamos a introducir el segundo mito pro que os he dicho, que hemos hablado del agua como el vapor de agua, como gas de efecto invernadero, vamos a hablar de otro mito pro. Las centrales nucleares se diseñaron para funcionar al 100% de potencia durante todo el tiempo, ya hemos visto que son capaces de hacerlo, os lo he demostrado con gráficas y es real, eso es así. Se diseñaron con esa capacidad, en Francia también, pero hay quien cree que las centrales nucleares no pueden hacer variaciones rápidas de carga para adaptarse a esos cambios que piden las renovables, porque como las renovables son variables, necesitamos una energía que compense esa variabilidad. Y entonces hay muchos ingenieros eléctricos que dicen, no, es que las centrales nucleares no pueden variar carga, no pueden adaptarse a la potencia en cada momento que se demanda, ¿no? Bueno, pues eso es un mito, eso es mentira. Cuando una vez hablando con un compañero divulgador me dijo, bueno, ¿y esta gente cómo se piensa que funcionan los submarinos nucleares? ¿Siempre a 100%? O sea, ¿arrancan y van a 100% dando vueltas? No, ¿a qué no? Es un motor, entonces regulan y van despacio, interesa atacar, pues se meten por debajo, pero van a diferentes velocidades. Y un reactor de un submarino nuclear, que esperemos que se destruyan todos y no haya ninguno más, pero son máquinas, esos reactores son reactores nucleares en miniatura, son idénticos, virtualmente idénticos a los que utilizamos nosotros. Lo que pasa es que llevan bombas y nosotros lo que hacemos es producir electricidad. Bueno, pues las centrales nucleares pueden variar carga. Y ahora veremos qué pasó en Francia. Esto es lo que os decía antes de Francia, ¿no? Ese desarrollo nuclear que tuvieron desde los finales de los años 70 hasta finales de los 90, ¿no? Y Francia se encontró con un problema. Empezó con una red con pocas nucleares, pero llegó un momento que cada vez tenía más nucleares. ¿Os acordáis la curva esa que os he dicho de la demanda y la oferta de la demanda? ¿Cómo lo hacemos eso con nucleares si solo pueden ir al 100%? Tenemos un problema.
Y entonces los ingenieros se pusieron a pensar y dijeron, bueno, pues vamos a implementar un sistema para que las centrales nucleares puedan hacer variaciones de carga. Y empezaron a instalarlo en esas centrales nucleares. Y las centrales nucleares francesas funcionan así, variando carga rápidamente. Es decir, se puede hacer y se puede añadir a los reactores actuales. Nuestros reactores son idénticos en tecnología a los franceses. Los nuestros son, tenemos un reactor alemán y los otros 6 que tenemos son de tecnología estadounidense, pero son virtualmente idénticos a los que utilizan los franceses. De hecho, los franceses se copiaron de los americanos. Realmente podemos instalar, esos sistemas se pueden instalar también en los reactores españoles para hacer de complemento de las renovables, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque fijaos lo que digo de las renovables, esto son datos que se pueden consultar cuando queráis, es decir, año 2018, la eólica produjo un día, el 11 de marzo, esto salió seguro en todos los periódicos, el 45% de la electricidad en España por energía eólica, el 11 de marzo, y yo me alegro, eso está muy bien, ¿vale? Y si fuera 100% mejor. Pero el 19 de septiembre fue el 2,4%. No os descubro nada si os digo que el viento es variable y que además no siempre el viento tiene la velocidad adecuada para mover los aerogeneradores. Si es muy baja no los mueve y si es muy alto paran los aerogeneradores para protegerlos. Aquí tenéis una indicación del máximo y el mínimo de cada mes, enero, febrero, marzo, en verde la eólica, la solar tiene menos potencia, pero también tiene su variabilidad, lógicamente día-noche. Y la hidráulica también depende de la cantidad de agua. No podemos tirar todo el agua que queramos. Ese agua se utiliza también para bebida, también se utiliza para riegos, entonces también se tiene que regular la cantidad de agua. Bueno, aquí hay muchas letras, pero básicamente quiero desmitificar algo. Esos certificados que nos venden, nos intentan vender sobre origen 100% renovable, yo ahora consumo solo energía 100% renovable. A ver, vamos a matizarlo mucho, porque yo creo que engañan mucho a la gente. Tú pagas por energía 100% renovable, no consumes 100% renovable. Solo consumes 100% renovable si te instalas tú un panel solar en casa y lo aíslas de la red, entonces sí es 100% renovable. Pero si estás conectado a la red, consumes lo mismo que cualquier persona, porque tú inyectas a la red con todos los productores, hidroeléctricas, solares, geotérmicas, gas, carbón, y todo va a la red y se distribuye a las casas. Y aquí está tu casa y la de tu vecino, y tú pagas por 100% renovables, pero consumes lo mismo que tu vecino, ¿de acuerdo? Eso quiero que quede muy claro y que nadie le engañe por eso. Ahora, si decides, no, yo quiero pagar por 100% renovables porque eso ayudará, me parece muy bien, cada uno es libre de pagar como quiera, pero que no le engañen, ¿de acuerdo? Bueno, esto es digamos, los flujos de energía que se producen en España. Solo quiero deciros que las pérdidas por transporte de electricidad son muy altas, tanto más que la electricidad que consumimos finalmente. O sea, se pierde mucha electricidad por el transporte en forma de calor, efecto Joule, si lo habéis estudiado algunos. Son muy importantes las pérdidas. ¿Por qué quiero decir eso? Porque alguien tiene a veces ideas felices, estos temas son siempre de ideas felices, ¿no? Porque si hay mucho viento en Galicia, pues ponemos todos los generadores de España en Galicia y repartimos para toda España. Bueno, pues aquí a Málaga prácticamente no llegará nada, ¿de acuerdo? La producción eléctrica tiene que estar distribuida, ¿de acuerdo? Y no podemos tener toda la potencia renovable en un sitio concentrado, sino que tenemos que tener un mix más completo. Bueno, esto venía a hacer referencia pues, a eso, al 81% de los combustibles fósiles, que son los que realmente consumimos. Estas baterías son muy chulas porque son de Tesla, se han instalado en Australia, muchos lo venden como la panacea. Estas baterías no están diseñadas para suministrar electricidad a la red en caso de pérdida de suministro de las renovables, sino para evitar las fluctuaciones que se producen en la red eléctrica australiana, porque al ser un país tan grande, cuando tienen algún problema de algún tipo de central o cuando tienen una parada brusca de viento, a veces hay fluctuaciones en la frecuencia de la red eléctrica y estas baterías sirven para estabilizar, pero durante microsegundos. Son 7 megavatios, es una potencia ridícula, tan pequeña como un generador diésel que tenemos en las centrales nucleares, es una potencia muy pequeña. Que van bien, que son necesarias, son carísimas, hay que tenerlo en cuenta, pero que esto no es la solución, esto son cosas que ayudan.
Las presas reversibles que os he dicho antes, una presa abajo, otra presa arriba, las turbinas cuando baja el agua producen electricidad, porque al girar la turbina con un generador eléctrico se genera la corriente eléctrica, y también se puede utilizar como bombas. Entonces cuando queremos almacenar energía llevamos agua arriba y la tenemos almacenada para cuando la queramos descargar. Son baterías, pero baterías hidráulicas. Son necesarias, son útiles, en España tenemos y hay que seguir construyendo si se puede, pero estamos muy limitados por la cantidad de agua que tenemos. Esta imagen me hace mucha gracia porque la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, 2018, hizo un estudio encargado por una organización interesada por la energía, y entonces miró qué pasaría en 2025 si tuviéramos un escenario de renovables bajo y alto. Vámonos a alto porque como nos interesa a todos que haya renovables, muchas renovables, yo estoy de acuerdo, pero vamos al alto que es el bueno, ¿de acuerdo? Vamos al alto. Y ahora vamos a ver qué pasa si, según ese estudio, si no tenemos ni carbón ni nuclear. Y vemos que las emisiones, ¿ves ese circulito que pone el 9? Pues al lado pone 23, ¿vale? 23 sin nuclear ni carbón, ¿de acuerdo? Manteniendo carbón y nuclear, 21. Y si quitamos el carbón y dejamos nuclear, 9. Y diréis, ¿por qué? Porque no están hablando del gas, que el gas también está por ahí. El gas no lo quieren tocar. En este estudio no lo tocan. Porque quien encargó este estudio les pidió que el gas no lo tocaran. ¿De acuerdo? Y entonces vemos que las más bajas emisiones son con nuclear y sin carbón. ¿De acuerdo? ¿Quién encargó este estudio? Greenpeace. Lo encargó y luego sacó un informe diciendo que hay que cerrar las nucleares porque emiten mucho. Y claro, ves el estudio que acompaña a las conclusiones, y además lo publicaron, y sale esto. Realmente les llovieron muchas críticas porque estaban sacando unas conclusiones cuando los datos no los respaldaban. Realmente las más bajas emisiones es cerrando carbón y manteniendo las centrales nucleares, y el gas como respaldo. Y ya estoy finalizando. Esto, para el mito aquel de que las centrales nucleares no pueden variar carga, fijaos, esto es un ciclo de aproximadamente un mes, de una central nuclear francesa típica, la variación de potencia que tiene durante ese mes. O sea, no se parece en nada a lo que os he enseñado antes, ¿verdad?, de Trillo. Es decir, eso se puede hacer en una central nuclear, adaptándose a la producción renovable, a la variabilidad de las renovables. Otros ciclos más complejos, pero bueno, para que veáis que realmente se puede cambiar la potencia muy rápidamente. Estamos hablando de cambios de potencia rapidísimos, de en torno al 5% del 5% de la potencia nominal por minuto. Son cambios muy bruscos y lo pueden hacer las centrales nucleares. ¿Cómo lo pueden hacer? No os voy a explicar cómo funciona una central nuclear, pero básicamente variando la potencia del reactor, insertando o extrayendo barras de control. Pero bueno, no entraremos en demasiados detalles. Esto es una simulación de lo que sería tener una base flexible, que es una energía de base, que os había dicho que era energía nuclear, pero variando en función de las necesidades, y el resto con un mix de renovables. Podría ser más pequeño la parte azul, es decir, en el momento que vayan creciendo la parte renovable, puede ir, pero que pueden funcionar, está simulado y pueden funcionar perfectamente ambas energías, renovables y nuclear. Y bueno, ya finalmente me gustaría pues hacer había comentado Enrique que había una pequeña sorpresa. Bueno, sabéis que algunos lo sabréis, llevo 4 años divulgando en las redes sociales, y hace pues en septiembre me propuso la editorial Planeta escribir un libro, y lo hemos escrito en tiempo récord. Ha salido ya en preventa, La energía nuclear salvará el mundo. Es un título agresivo, pero en realidad, bueno, ya sabéis cómo son las editoriales, quieren vender libros, que es lo normal, pero lo explico dentro que la energía nuclear evidentemente funcionará con un mix con las energías renovables, y también hablo de la fusión nuclear. Si algún día conseguimos la fusión nuclear, probablemente el título se hará realidad. Ya está en preventa en Amazon, Planeta de Libros, y saldrá a la venta el 31 del 3 del 2000, o sea, el 31 de marzo. Y eso es todo, muchas gracias.